Seguimos con este evento y a continuación presentarles a Xavier Molina, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Jaume I de Castellón, que nos presentará su ponencia titulada El clúster cerámico en la encrucijada, cambios, retos y expectativas. Deciros que lo que vamos a hacer ahora es como un preámbulo a la mesa de debate posterior. Lo hemos titulado, hemos utilizado la palabra como encrucijada para expresar un poco nuestra perspectiva del momento, si no crítico, si decisivo, de alguna manera, en el que pensamos que se encuentra el clúster cerámico. Y con la finalidad de ordenar los temas, porque hay bastantes elementos, el clúster es un organismo vivo y con muchos aspectos, muchos ámbitos. Con esa finalidad de ordenar y facilitar la posterior presentación de las opiniones de los expertos, lo que hemos hecho es dividir esa encrucijada general en tres ámbitos concretos. Por una parte, la encrucijada que podemos denominar empresarial, es decir, el resultado de este proceso de concentración y reducción de empresas, la sustitución de un empresariado local por un empresariado global, sería la primera de las encrucijadas. En la segunda tiene que ver con la innovación tecnológica, con la tecnología y más particularmente con el reto que supone la descarbonización. Es decir, a nadie se nos escapa que en estos momentos se juntan dos factores decisivos. Por una parte, el reconocimiento de que es un sector, es un clúster intensivo en el uso de energía, sobre todo de gas natural, y por otra parte, en la situación general que obliga o que está forzando una regulación, sobre todo a nivel europeo, que ya nos está marcando incluso unos años, unas fechas determinadas. Esta combinación hace que sea realmente uno de los retos que consideramos importantes en el futuro inmediato del clúster. Y hay un tercer aspecto que también hemos de incorporarlo, obviamente, que se refiere a la encrucijada de los mercados, podríamos decir. A pesar de que llevamos 2 años, digamos, con unos resultados, con unos índices negativos, obviamente, hay una percepción de que existe una contracción de la demanda global que no se explica solamente por la subida del coste energético en el proceso productivo. Y ahí hemos de ver, más que dar soluciones, obviamente que no somos los indicados, vamos a ver qué distintas alternativas están proponiendo las propias empresas, cómo podemos ordenar las distintas alternativas o iniciativas que se están produciendo. Aquí tenéis pues, los 3 elementos que hemos comentado. Por una parte, el tema de la reducción de empresas, concentración empresarial, el tema de las tecnologías dentro del proceso de descarbonización y, por último, el problema de la contracción de la demanda global y posibles, y sobre todo ahí hemos de hablar también, obviamente, de la competencia internacional. Vamos a fijarnos, en primer lugar, en el aspecto de dos elementos, concentración de empresas y entrada de capital foráneo en un proceso de adquisición de empresas locales por parte de estos grupos internacionales y de fondos de inversión. Vamos a dar unas cifras que nos puedan servir de contexto para después, no ahora, sino en la mesa, en todo caso, pues comentar aspectos que puedan ser críticos o no críticos sobre esa nueva situación que se está produciendo. En primer lugar, muy sencillo, el número de empresas, aquí veis, de las 2 actividades principales del clúster, la fabricación de producto final
y fritas y esmaltes. En el primer caso es interesante ver la línea azul representa el número de empresas. Es interesante ver cómo a partir de la crisis del 2008 se produce un fenómeno que no se había dado anteriormente y que podría ser, en principio, extraño, que es, hay una recuperación de todos los índices de producción, volumen de negocio, ocupación, pero ese crecimiento es absorbido por las empresas existentes. No recurren a nuevas empresas. Y no solo eso, se da en paralelo ese crecimiento y la reducción, el cierre de muchas empresas. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando hay un proceso de crecimiento, el primer hecho es que las empresas existentes en el mercado absorben parte de ese crecimiento, aumentan su capacidad productiva. Pero normalmente eso no es suficiente y eso propicia la entrada de nuevos competidores, de nuevas empresas. En este caso, eso no sucedió así. Y lo que en términos económicos podemos decir es que se producen barreras de entrada, es decir, hay problemas para entrar, para crear una empresa que compita con las existentes. Y eso, obviamente, tiene que ver con lo que veremos después de concentración y de entrada de capitales extranjeros. En esmaltes sucede lo mismo y un poco por daros las cifras, del punto máximo de número de empresas al momento actual, en la actividad de producto final se redujo al 55% de las empresas, mientras que en esmaltes, que en términos absolutos siempre ha sido un número más reducido de empresas, la reducción es de un tercio, un 32%. Fijaros lo que hemos controlado, digamos, de una forma individualizada, porque hay fuentes que dan estos datos. Desde el 2010 solo se pudieron identificar 3 empresas nuevas en estos dos sectores, en esmaltes y en fabricantes. Y el número de bajas de empresas a nivel, digamos, de registro mercantil fue de 43. ¿Vale? Ese es en números lo que os acabo de explicar respecto a esas líneas que una sigue bajando mientras las otras van subiendo. El resultado final es que nos encontramos con lo que normalmente sería un mercado concentrado, un oligopolio. La primera empresa, el primer grupo empresarial de producto final ya es difícil de calcular, porque hay muchos elementos ahí, consolidar todo un grupo de empresas es complicado, pero pensamos que estará alrededor de un 25 o un 30% del total. Y en todo caso, las 5 primeras empresas suponen más del 60%. Y las 2 primeras de esmaltes, más del 60%. Y nos fijamos en el 60% porque es lo que se considera, a partir de ese porcentaje, podemos hablar ya de control de mercado. Cualquier industria, cuando se analiza en términos de oligopolio, lo que se mira es un control superior al 60%. No es que sea exactamente del 60%, sino que es más del 60%. ¿Vale? Y a partir de ahí podemos identificar ese mercado como no de competencia perfecta, sino de oligopolio. Bien, en conclusión, lo que os decía, freno a la creación de empresas, desaparición sistemática y un crecimiento sin empresas, sin nuevas empresas. Esto por lo que respecta al apartado, digamos, de reducción de número de empresas en los 2 sectores principales. Ahora vamos a comentar un poco la entrada de capital foráneo. Ahí lo que nosotros hicimos es distinguir estas adquisiciones, es obviamente la compra de una empresa por otra. ¿Quién compra? Distinguimos 3 tipos de compradores. Fondos de inversión, grupos multinacionales y empresas locales o grupos locales. ¿Por qué distinguimos entre fondos de inversión y grupos internacionales?
porque en términos de estrategia empresarial no es lo mismo que una empresa la adquiera un grupo que tiene una cartera de productos entre las cuales puede estar la cerámica y que puede aportar una serie de valores, que un fondo de inversión, digamos, que se entiende en principio que, digamos, sus capacidades son de tipo financiero, no son de tipo productivo, técnico, innovador, etcétera, etcétera. Nosotros, desde el 2010, identificamos 65 adquisiciones de empresas que involucran, como veis, alrededor de 50 empresas como vendedoras o compradoras. Y por la información, que vuelvo a decir que siempre es difícil de conseguir, pero nosotros calculamos que en términos de inversión estaríamos hablando de 6.250 millones de euros. ¿Quién estaba comprando? Pues me bajaré. En lo que es la tabla de la derecha es la que nos interesa porque es el valor de las inversiones. Y ahí, como veis, entre los fondos de inversión y las corporaciones industriales multinacionales suman el 89%. Es decir, 9 de cada 10 millones de euros fueron, digamos, aportados por grupos externos a lo que es el clúster. Los grupos locales, que numéricamente sí que significan un porcentaje alto, en realidad realizaron compras de cuantías siempre muy menores. ¿De acuerdo? En definitiva, ¿cuál es el perfil? Cogemos los 65 casos y vemos qué perfil se va repitiendo en cada uno de esos casos. Pues el caso típico sería la empresa o bien de producto final o esmaltes, en maquinaria mucho menos, hay casos, y después en las otras actividades, entre que es más difícil identificarlo y que no tenemos datos, pensamos que se ha focalizado en estas dos actividades. Hemos visto que hay un dominio, sobre todo de fondos de inversión. La compra suele ser por la totalidad de la empresa, no son compras para controlar, digamos, las acciones, sino invierten en compras totales de la propiedad. Y una cosa curiosa es tal el ritmo de rotación, de compra-venta, sobre todo en los fondos de inversión, que ya nos da que la mayoría de las empresas que fueron adquiridas los últimos años ya eran empresas propiedad de fondos de inversión que ellas mismas habían comprado 3 o 4 años antes esas mismas instalaciones. ¿De acuerdo? Eso nos da idea del periodo muy corto de la inversión. Otra cosa que puede ser curiosa es no se suele aprovechar una oportunidad de mercado. La gran mayoría de las operaciones son a precio de mercado, no son empresas que funcionan mal o que están en una situación de quiebra o cualquier situación, digamos, complicada en términos financieros, sino que se compran empresas que están funcionando dentro de unos parámetros, digamos, que podemos considerar como normales o de éxito, con beneficios, vamos. Y sobre todo, en la última cuestión, son inversiones a corto plazo. Ahora se ha parado un poco el proceso con la crisis de los 2 últimos años, pero el periodo medio que nos salía era de 3 años y medio a 4 de compraventa a compraventa. Es decir, las inversiones que venían, de alguna manera volvían a venderse o pretendían generar, digamos, las plusvalías en un periodo muy corto. Nos salía, ya digo, entre 3 y medio y 4 años de media. Para terminar este primer apartado, sin querer entrar en que si este proceso es inevitable o no, incluso si es beneficioso o no, lo que
hemos de ser realistas y saber que tiene una serie de implicaciones, ¿no? Y es bueno saberlo, con independencia de esa percepción que podemos discutir sobre la conveniencia o no de ese proceso. Lo que se produce es un aumento de la formalización y protección del conocimiento, es decir, una de las características que siempre habíamos dicho del clúster es la circulación de la información y el conocimiento, que es la base de la innovación. Es decir, una comunicación tanto formal como informal. Eso empieza a desaparecer. Las empresas protegen su conocimiento, que desde una lógica de empresa individual es lógico, pero en términos de clúster es perder una de las ventajas que siempre se había dicho que tenía. Como hemos visto antes, un aumento de las barreras de entrada, es decir, en estos sectores clave es muy difícil encontrarnos con lo que podía pasar hace 15 o 20 años, que con una cierta facilidad se podía montar una empresa nueva y entrar, digamos, a competir con las otras. Riesgo de proceso especulativo, claro, aunque ahora se haya parado el proceso, si estamos hablando de 3 años y medio, y ver cómo estas operaciones, sobre todo los fondos de inversión, se fijan en determinados indicadores, ni siquiera en el valor de la empresa, ni siquiera en lo que serían son beneficios, pero unos determinados indicadores de beneficios. Por lo tanto, esos indicadores son particularmente volátiles y, digamos, la amenaza o el riesgo, hemos de ser sinceros, puede ser de que nos encontremos con no diré un piramidal, pero un proceso especulativo convencional, es decir, cuando el precio del mercado se distancia de forma desmesurada del valor real de lo que estás comprando. Todos sabemos lo que significa eso, ¿no? Un aumento del riesgo de deslocalización, y lo hemos visto en la crisis. Es decir, si yo soy un grupo que tengo 40 unidades de producción y tengo 10 en Castellón y 30 en diversos países, la facilidad que yo tengo de deslocalizar no es comparable a una empresa, digamos, que tenga su compromiso, su raíz, digamos, en el territorio. Necesitan menos las empresas para deslocalizar de lo que necesitarían en una situación diferente. Ese es el tema. Y una cosa que yo considero importante es la disminución del papel de las instituciones y de la política económica. Es decir, las instituciones que arropan al clúster, también hay que ser sinceros, han perdido mucho protagonismo, porque ahí de alguna manera hay una simetría entre las capacidades de las asociaciones con lo que son los grupos empresariales. Nada tiene que ver con lo que sucedía antes, con la cartera de servicios que podían ofrecer las asociaciones o las instituciones, o incluso el Instituto Tecnológico, su capacidad de ofrecer innovación, porque ahora tiene que competir con grupos que tienen su propio laboratorio, sus propios departamentos de I+D, y por lo tanto no hay una dependencia como existía antes, que no digo que sea mal ni bien, pero es una evidencia. Y la propia política económica, la política industrial. Es decir, volvemos a la asimetría, tiene muchísima más capacidad. El poder de negociación de la administración, sobre todo la administración autonómica, que es la que parece que el nivel que está más comprometido, sinceramente no hay color, no hay equilibrio. Y puede incidir muy poco en el devenir, digamos, del clúster. Y después, finalmente, si me permitís decirlo, la que más, creo yo, mi punto de vista, la que más me preocupa es los territorios. Cuando ya no hablamos de empresas, cuando hablamos de territorios, tienen capacidad de apropiarse del valor de las actividades económicas. Y eso hay que medirlo también. Y en esta situación, el territorio pierde parte
no diré si mucha ni poca, pero parte significativa del valor que se apropiaba anteriormente o con otro modelo diferente. Porque estas empresas, pues obviamente, tributan de forma diferente, tienen estrategias diferentes, contratan de forma diferente. Por lo tanto, esto no es, no quiero hacer con esto polémica, lo único que digo es, aunque nos parezca bien el proceso, hipótesis, hemos de ser conscientes de que las reglas del juego han cambiado. Y si vamos a opinar sobre el futuro, hemos de tener en cuenta que las cosas ya no son como antes, sino que son más bien distintas. Vale, ese es el primer apartado. No sé, voy a mirar el tiempo, porque he prometido que sería corto. Pero... como decía, la segunda encrucijada la podemos definir básicamente con la aparición, bueno, la necesidad de la descarbonización. En estos momentos, digamos, se juntan dos fenómenos. Uno, que es simplemente repetir los datos que tiene Arcer, que yo creo que lo sabemos todos, la incidencia que tiene el coste energético. Ellos lo miden sobre el precio de ingresos, de ventas, pero nos da igual. Nos podemos hacer no lo hacen sobre coste de fabricación, pero observamos que del 21 al 23 ha oscilado entre un 14 y un 30%. Eso es una barbaridad del coste de venta en lo que es la factura energética. Con lo cual, la primera cosa, es importante, es muy importante la energía, el coste energético, la gestión energética para las empresas. En segundo lugar, el clúster, pues según datos recuerdo un informe de ITC que explicaba alrededor del 50% del gas industrial de toda la economía valenciana se consume por el clúster y un 7% lo que sería toda España. De las emisiones dicho de otra manera, el gas natural es responsable del 90% de las emisiones que se producen. Eso por un lado, muy importante, somos un clúster particularmente intensivo en el consumo energético y por otro lado hay una Comisión Europea, una Agenda 2030 de la ONU que nos están diciendo que para el 2030 una reducción de las emisiones de CO2 del 55% y para el 2050 objetivo de neutralidad climática, que quiere decir reducción al 100% de las emisiones según lo que establece el Pacto Verde Europeo. La combinación de importancia que tiene, por decirlo así, la intensidad del consumo energético y la generación de emisiones y esa planificación, esas agendas que intentan regular la descarbonización, lo que nos hacen es tener una cierta urgencia en cómo vamos a poder eliminar ese CO2. Lo que hemos recogido es que, al menos, y no somos obviamente técnicos, pero las posibilidades, si las ponemos todas encima de la mesa, sería de los biocombustibles, electrificación, hidrógeno verde, incluso se habla de energía nuclear y también, por otro lado, pues hay una tecnología de captación de CO2 en la atmósfera. Eso es lo que está encima de la mesa como posibles alternativas o proyectos para intentar minimizar las emisiones de CO2 y, por lo tanto, juntar la agenda esta regulatoria con la realidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que hemos hecho es recoger los 10 proyectos más importantes dentro de la información que disponemos y ahí, digamos, claro, si analizamos el proyecto, lo que dice el proyecto, de alguna manera las promesas del proyecto, estamos hablando, esos 10 proyectos suponen 3.500 millones de euros, que no es nada despreciable. Lo que pasa es que es muy heterogéneo, hay proyectos marginales y hay proyectos mayúsculos.
y alrededor de 5.000 empleos previstos. Se amplía el número de actores, hay grupos energéticos, empresas tecnológicas, compañías financieras y después empresas del clúster y la administración a todos los niveles. ¿Cuál es nuestra visión? A día de hoy, y recogiendo también la opinión de gente más experta que nosotros. Hay sobre todo la palabra es incertidumbre. ¿Por qué? No hay un consenso ni siquiera tecnológico entre los técnicos de cuál es la solución de las que hemos visto antes mejor. Se hablaba de hidrógeno verde, pero hay infinidad de matices y de preocupaciones a ese respecto. Y no solo eso, sino de la viabilidad económica de sustituir, digamos, lo que son las energías como combustible, sustituir el combustible actual por uno nuevo. Esto está llevando, y lo vemos en estos proyectos que hemos analizado, a soluciones individualizadas. No hay una apuesta conjunta, sino que no cada empresa, pero cada grupo relevante está buscando su propia solución, muchas veces contradictoria y muchas veces, digamos, sin tener en cuenta los esfuerzos que hay en otras alternativas. Lo que vemos ya no hace falta ser, digamos, particularmente visionario para ver que no se va a llegar a tiempo a los plazos de la regulación, ¿vale? Por muy lejos que nos parezca el 2050, y no sé si todos esperamos a estar, pero no hay ninguna garantía, más bien lo contrario, de que en ese periodo de tiempo desaparezca, tengamos un 0% de emisiones de CO2. Por lo tanto, algo habrá que hacer ahí, ¿no? También hemos detectado un cierto oportunismo. Muchas veces la innovación o el proyecto no surge por una necesidad de la oferta, sino porque aparece una oportunidad de financiación, como es el caso de los Next Generation. Y por último, también vemos, para nosotros, este fenómeno se le podría dar la vuelta y ser una oportunidad para el clúster. Porque si nosotros necesitamos particularmente energía, quiere decir que para experimentar en innovaciones somos los primeros que empezaría a ser rentable, que valdría la pena, sería viable una energía alternativa en comparación con otros sectores que no lo pueden considerar como tan imprescindible. Esa batalla para nosotros se está perdiendo también, porque uno ve el mapa valenciano, pues, y allí donde hay ni siquiera un clúster, una industria, tiene su propia solución de lo que es eso. En España hay infinidad de proyectos en marcha y en Europa, por supuesto. ¿De acuerdo? Es decir, no parece que se esté aprovechando esa oportunidad, entre otras cosas porque no hay una hoja de ruta consensuada, ni a nivel de las administraciones, instituciones, ni de las empresas. Vale, y ahora ya llegamos a la última parte, que es la de los mercados. No hace falta, digamos, tampoco recordar estas cifras, son los 2 últimos años, el último año en comparación con el anterior, perdón. Veis ahí cifras de una caída que son alrededor del 20% en términos de producción, un poco menos de ingresos, porque hay una tendencia a mantener o subir los precios, pero si eso se suma, se acumula con el 2022, son cifras de crisis, vamos, en el 2008 estábamos por ahí, ¿eh? En el 2008 era un 40-45% y ahí estamos llegando a esas cifras. Por lo tanto, es una situación desde ese punto de vista crítica. ¿Qué es lo que se puede hacer o lo que se ha empezado a hacer? Solamente una referencia porque claro, hay una contracción de la demanda global, vemos nuevos productos de recubrimiento no cerámicos y vemos competencia internacional, países que siempre se llaman emergentes, la India, y el riesgo de deslocalización. Pero
para muestra, pues consultando datos pues, para el mercado americano y tampoco quiero que nos fijemos en si esos valores son exactos o no, pero digamos, los valores del precio medio de azulejo en Italia estaban en 25, en España 20 y en la India 6,8. Esto lo que quiere decir es, primera, que también ya empieza a sorprender que Italia siga tantos años pudiendo vender a un precio que es el 25%, al final, más caro que España, habría que pensar eso también, pero sobre todo que es otra división. No hay manera, ni con aranceles, ni con, digamos, políticas de precios más baratos, no vamos a llegar a los 6,8 euros o los 7 euros. No. Entonces, eso es lo que hemos de tener en mente a la hora de pensar qué cosas se pueden hacer. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues aquí, esto es un poco cogiendo, esto es la matriz de Ansoff, no, es lo que normalmente cuando explicábamos en clase las alternativas estratégicas de una empresa y las que se referían a ampliar el mercado, que es lo que nos hace falta, pues hay dos. Desarrollo de producto, diversificación. La primera es ofrecer nuevos productos al mismo mercado en el que estamos, ¿vale? Y la otra es ofrecer nuevos productos, pero a nuevos mercados. Bastante lógico. Entonces aquí simplemente hay una relación de cosas que se están haciendo que a nosotros nos faltaría ponderarlas, ver si realmente tienen sentido, más que sentido, si tienen peso suficiente para ser relevantes o no. Desde el punto de vista de desarrollo de producto, lo que hemos detectado es, obviamente, los grandes formatos, que ahora leía que significaban entre el 6 y 7% del total, el grosor, el menor grosor de las piezas, que se apunta como, digamos, una solución técnica que puede tener varias ventajas de costos, no solo, digamos, de tipo de resultado final. La innovación de proceso y de producto ecológica. Hay un tema que también nos han comentado que puede ser relevante, que es la consecución de certificaciones medioambientales como elemento diferenciador también, que pueda justificar un margen, digamos, en comparación con, en este caso, con países que vayan vía costo. El uso de energías renovables también como etiqueta, digamos, de diferenciación. El tema de las piezas especiales puede ser un campo más minoritario, pero que se ve que está funcionando relativamente bien. Pues yo qué sé, desde rodapiés o tacos, bueno, lo sabéis mejor que yo, este tipo de productos que tienen una producción limitada, pero que permiten, digamos, una mejor defensa de los precios. Y después el tema de las láminas cerámicas, pues nuevos productos que sin dejar de abandonar, sin abandonar lo que es el proceso cerámico, ya significan productos con una cierta diferenciación. Eso es lo que hemos recogido de lo que nos han dicho, de lo que hemos leído. En cuanto a diversificación, ahí tenemos varias posibilidades, algunas pueden ser interesantes. Lo que hemos observado, que los grupos grandes están realizando una integración de actividades, es decir, cada vez no se quedan solo en lo que es la fabricación, sino que van a la logística, a los servicios, y hay inversiones muy fuertes en esos sentidos, y también van para atrás, van a las minas, a los atomizadores, al suministro de las materias primas. Incluso el mercado energético puede ser una alternativa de diversificación. Hay algún grupo que ya está produciendo energía con otro mercado, con independencia del clúster cerámico. Algunas tecnologías que surgieron en el clúster, como la impresión digital, pues genera que el sector de esmaltes pueda tener una salida a un sector químico más general para otras aplicaciones de esta tecnología, y también el sector tecnológico, tanto
el transporte sólido, robotización, empresas de carga y descarga, impresión digital. Esas tecnologías hay empresas, lo que pasa es que todavía las cifras que se manejan son modestas, que ya están operando en otros sectores. Lo han hecho siempre, pero ahora de manera mucho más intensa. Y también nos ha parecido que también sería interesante ver qué recorrido puede tener eso, los nuevos materiales de recubrimiento que estaban fuera de lo que era el clúster y que alguna empresa ya ha empezado, en concreto con el caso del vinilo, ¿no? A fabricar con unos materiales que ya no son cerámicos. Son productos sustitutivos de la cerámica. Podemos poner en la pared productos de este tipo o piezas cerámicas, pero también es una cuestión a plantearse, ahora que no lo planteamos todo. Y eso es un poco lo que os quería contar. 3 ámbitos. El tema del clúster, un poco la idea es posible reclusterizar, es posible buscar actividades alternativas, cambiar un poco la gobernanza del clúster. Es decir, una idea, y voy a decir que es mía por no involucrar a más gente, es que las instituciones no están representando al conjunto del clúster, sinceramente. El clúster es más de lo que, digamos, de alguna manera, del papel que están jugando las propias 3 instituciones o asociaciones patronales. Ahí caben más actores y yo creo que podría ser una alternativa o por lo menos una propuesta a considerar lo que podemos llamar como la gobernanza. La gobernanza es qué actores hemos de tener en cuenta, si hemos de crear algún tipo de estructura que englobe de verdad al clúster y ahí estén muchos más actores representados. La segunda, evidentemente, hay preguntas que pueden surgir de si al final cómo vamos a compaginar las innovaciones que todavía necesitan tiempo con la presión de fechas que tiene la regulación, sobre todo europea. Y claro, es inevitable plantearse si es viable el crecimiento de la producción. Si digamos, a 10 años vista, si la situación, si siendo realistas, si hemos de olvidarnos o no de aumentar la capacidad productiva de nuestras empresas. Y después la idea de crecer en el mercado, ¿qué papel pueden jugar los materiales estos no cerámicos? Desde nuestro punto de vista desconocemos si eso es una cuestión meramente puntual y marginal o puede tener cuerpo de ser de algo más, ¿no? Y si en realidad hemos de limitarnos al mercado americano y al europeo, renunciar a todo lo demás. Y después, ¿qué valor se le puede dar a estos intentos de diversificación, de ir a otros mercados? Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar.